Estudiantes de la materia de restauración y conservación. Es muy importante que traten de asistir con la regularidad necesaria a las reuniones de Zoom, no solamente para oír las clases y las explicaciones, sino para que ustedes puedan hacer preguntas y aclarar las dudas que tienen. Nosotros vimos en el primer corte todo el fundamento teórico, por decirlo de alguna manera, de lo que tiene que ver con el patrimonio, los tipos de patrimonio, las intervenciones, las cartas internacionales y nacionales. Vamos a tratar de aplicar ese conocimiento teórico al estudio de un caso específico en las distintas localidades donde ustedes hacen sus estudios, en este caso en el estado de Aragua o en el estado Bolívar. Lo primero es seleccionar aquella edificación o aquel lugar, ¿verdad? Que nos parece interesante y que consideramos patrimonio, que no necesariamente tiene que haber sido declarado patrimonio, incluso no tiene por qué estar dentro de la ordenanza de edificaciones de interés patrimonial. Por lo cual es muy importante la clase que di hace un par de semanas sobre la variedad y amplitud y diversidad que hay de patrimonio en el contexto nacional. Entonces, por allí es muy importante la selección. Yo les pedí a ustedes, por favor, enviaran 4 ejemplos de iglesias que estuvieran en su ámbito urbano, la cercanía de su vivienda. Lamentablemente, pues no caminaron, me mandaron muchas cosas de internet. Y luego les pedí nuevamente que me enviaran otras posibles opciones, 2 por cada uno de los integrantes del equipo. Bueno, eso realmente no se materializó y de alguna manera envié recomendaciones específicas para la extensión de Puerto Ordaz y la extensión de Maracay. Hay muchísimo, es inmenso, ahora vamos a explicar. Entonces, una vez que se selecciona esa edificación, hay un proceso a seguir para la intervención de esa edificación, para que sea de la manera más acertada, más sustentada, sin hacer falsos históricos, que permita conservar, proteger, restaurar esa edificación y también que tenga un beneficio social, ¿ok? Que socialmente sirva. Vamos a ver si yo estoy grabando, sí. Entonces, vamos aquí a ir pasando la presentación. Hay varias fases, ¿verdad? La primera fase es la selección de la edificación. La segunda, la reseña histórica de la edificación, su ubicación y dirección, que es lo que vamos a hacer en este primer ejercicio del segundo corte. Luego es el levantamiento de la edificación, que es hacer la planimetría. Eso lo vamos a hacer en el segundo corte. El levantamiento del estado de la edificación en función del estado en que está su construcción, para lo cual es muy importante un registro fotográfico, y seguido las propuestas que hay que hacer para rescatar, restaurar, reforzar y seguidamente rehabilitar, incluso dar un nuevo uso a esa edificación. Entonces, para esta tercera actividad del segundo corte, uno, la selección de la edificación. Y luego, en los grupos ya organizados, van a hacer el siguiente trabajo. Buscar con detenimiento el nombre de la edificación. A veces uno conoce una iglesia como la iglesia del sector Campo Elías, por ejemplo, pero realmente esa iglesia tiene otro nombre con el cual se nombró cuando se construyó, que está vinculado a la parroquia, al cantón. Entonces a lo mejor se llama Santa Lucía del Valle de Mucurujún, y nosotros la conocemos como la iglesia de Timotes. No, su nombre es Santa Lucía del Valle del Mucurujún, que está en Timotes. Entonces, por eso, la primera tarea es buscar el nombre de esa edificación, en este caso de esa iglesia, porque esos nombres van variando o la gente las llama por la cercanía a tal lugar o porque ahí hay tal cosa, pero no. Lo primero es buscar bien cómo se llama esa iglesia.
Una vez que se busca bien, ¿cómo se llama? Esa iglesia, la ubicación, dónde está y la dirección. Porque posiblemente esa iglesia surgió porque había allí una finca, una hacienda o un pequeño asentamiento urbano. A lo mejor el asentamiento urbano cambió, creció la ciudad, tumbaron lo que estaba antes, hicieron una nueva urbanización o creció un crecimiento espontáneo, un barrio. Entonces se va desdibujando el contexto urbano, pero la iglesia permanece allí. Entonces es muy importante la ubicación porque ella nos va a dar información sobre esa edificación. Y entre más información tengamos, más datos, ¿verdad? Lo más reales posible, nuestra intervención va a estar más avalada, porque más conocemos esa edificación y más vamos a tener criterios para poder decidir qué se va a hacer allí y no, y fundamentar nuestros criterios de diseño. La fecha de construcción. Hay muchas catedrales o iglesias antiguas que primero eran una choza y después fueron, digamos, remodelándose en el tiempo. Pero, sin embargo, esa fecha de inicio de construcción es muy importante porque nos va a hablar del asentamiento. ¿Desde cuándo está ese centro religioso allí y cómo se fue transformando en el tiempo? Luego, los dueños y propietarios. En este caso, porque a lo mejor inicialmente era de una comunidad de los dominicos, después pasó a los jesuitas, después pasó a los hermanos salesianos, X. Entonces es muy bueno saberlo porque cada congregación, en el caso de las iglesias, le va a dar una característica específica a ese centro religioso que lo va a identificar. Y también el saber de qué comunidad religiosa era nos va a permitir saber de qué tiempo es esa edificación. Y si no estuviéramos trabajando con una edificación, sino a lo mejor con una casa del casco histórico o con una hacienda, una finca o X, una casa antigua o X edificación, el saber de quién es y su evolución en la propiedad, su documento de propiedad y de quién fue primero, quién la vendió, quién la cedió, quién se apropió de ella, nos permite saber también cómo ha evolucionado su construcción y cómo se ha modificado, qué existía inicialmente y qué se le agregó, lo que nos va a permitir también orientar las decisiones en qué vamos a dejar y qué vamos a liberar y a tumbar de esa edificación porque no es propia de ella. Entonces, eso nos va a permitir hacer una detallada reseña histórica. En el 1600 tanto se fundó este centro poblado, en el 1700 fulano de tal donó tales tierras a la congregación y se hicieron las primeras paredes de tapia, tal cosa, después se hizo el campanario y así sucesivamente. En el 1800 tanto se cayó esa edificación porque hubo un temblor, un terremoto o lo que fuera y se volvió a levantar con el apoyo de fulano y sutano que por obras pías colaboraron, y así sucesivamente, ¿verdad? En el periodo de la independencia dejó de ser de tal comunidad para ahora ser tierras de la República y ta. Y ya allí todo ese reseña histórica con el mayor detalle nos va a permitir ir dibujando el proceso de construcción, incluso de desconstrucción de esa edificación y nos va a hablar de sus elementos constructivos, de sus elementos decorativos, de la importancia y significación social, religiosa, económica que tiene esa edificación. Entonces, todo esto que está aquí, ustedes en lo que consiste la tercera actividad. Los usos, ¿verdad? ¿A qué fue destinada? En este caso es un centro religioso, pero muchas veces esos centros religiosos tenían adjunto un área de cementerio o tenían de adjunto un área de salud, de hospital, o un área de vivienda, la congregación religiosa, un convento. Entonces es bueno ir
desdibujando, ir registrando para poder hacer esa historia, y esa historia debe venir de manera cronológica. Uno puede buscar fotografías antiguas, entonces va mostrando en el 1920 era así, 1940 así, 1980 tal, ¿vi? Y va viendo la evolución de la edificación. Todo eso es importante apoyarlo en el registro fotográfico. Como arquitectos, la fotografía es un instrumento de análisis, es un recurso para estudiar y analizar. Entonces hay que tomar fotografía lo más ordenada posible, derechitas, siempre con escala humana. ¿Qué significa? Que si ustedes son un grupo de 4 o 5 personas, uno de sus compañeros siempre debe salir en la fotografía que toman, porque esa es la escala humana. Y con eso podemos escalar de ver qué ancho, qué alto tiene la edificación y usando recursos como SketchUp o AutoCAD podemos terminar de escalar o sencillamente teniendo como referencia la altura de la persona. Porque en algún momento además hay que ir a la edificación, hacer un bosquejo y medir la edificación, que vamos a explicar. Pero el registro fotográfico es en extremo importante y hay que hacerlo de manera ordenada. Las fachadas, la principal, la posterior, las laterales, los detalles de esa fachada, porque cada detalle decorativo nos habla, nos cuenta la historia de la edificación. Además nos dice, es una iglesia de influencia neoclásica, neogótica, renacentista, de tal periodo. La iglesia es neoclásica por afuera, pero adentro tiene un retablo barroco, o es una iglesia de 1940, 50 que tiene otras características. Entonces, hay que tomar esas fotografías de la manera más ordenada, fachadas, frontal, posterior, laterales, las puertas principales, los arcos de medio punto, las posibles columnas que tenga, los capiteles, las pilastras, los triglifos y metopas, los frontis, y todo eso irlo detallando, porque uno puede hacer un análisis matemático de ella, geométrico de ella, puede aplicar la sección áurea y ver si tiene la sección áurea, y todos esos análisis nos permiten conocer en detalle la edificación que queremos intervenir, rescatar y conservar. Entonces aquí pongo registro fotográfico. Vamos a ver que esto es tomado en el sitio directamente de la edificación que permite tener un registro de las fachadas, vistas interiores detalladas. El grupo enviará. Ajá. Aquí es muy importante el trabajo de campo. No podemos hacer este trabajo por 4 fotos que bajamos de internet. Primero, porque la evaluación sería muy deficiente, yo me daría cuenta. Y segundo, porque no estaríamos haciendo lo más apegado el trabajo a cómo se hace y ya tenemos muchas limitaciones en la distancia porque no puedo yo llevarlos ustedes a una salida de campo. Entonces, dejo en unos estudiantes universitarios de serios la madurez y la seriedad de hacer ellos su visita de campo de la manera más formal. Entonces, hay que ir al lugar, tomar fotos, por eso de alguna manera coloqué iglesias, porque es más fácil acceder a una iglesia que a viviendas privadas, ¿ok? Esa información me la van a enviar, todo eso, en un documento en PDF organizado. Todas las fotografías deben venir identificadas, enumeradas y debe venir abajo quién tomó la fotografía, el nombre y el apellido de quién tomó la fotografía y la fecha. Porque la fotografía es un documento que me permite decir, bueno, ahorita en el 2025, en mayo del 2025, junio del 2025, esa edificación estaba así. Dentro de 10 años, que alguien encuentre la foto de ustedes, va a ser un referente. Y aunado al documento en PDF con toda la explicación de los aspectos que estoy solicitando,
Deben preparar su correspondiente presentación en PowerPoint, hacer su video y explicar todos estos aspectos. Aquí sería muy importante la participación de ustedes para poder aclarar y hacer preguntas y me preocupa porque en general la participación es muy poca. Fíjense, esta es en Maracay. Hay infinidad de edificaciones en Maracay, pero esta está en la propia ciudad de Maracay. Es la capilla de Nuestra Señora del Carmen, localizada en el barrio El Carmen de la ciudad de Maracay, que fue fundada en 1937. Esta es una edificación obligatoria que uno de los grupos tiene que escoger. Es una iglesita bien interesante en una esquina. Habría que ver si aquí está la casa cural. Tiene unos arcos de de ojiva, ¿verdad? O sea, de influencia neogótica, pero aquí tiene unos arcos de medio punto. Tiene un frontis acá. Tiene una sola nave. Tiene las pilastras con un capitel medio dórico. Entonces ahí ya la iglesia me va hablando. Lo que veo aquí es que es una iglesia de una sola nave, posiblemente sus muros sean de tapia. Tengo aquí el zócalo de la iglesia y miles de elementos además que estudiar. Habría que ver la altura que hay de aquí a aquí, cuántas veces se repite en la parte de abajo. Aquí tenemos un pequeño frontis en forma triangular, pero en general todo este es, digamos, el frontis de la iglesia. Entonces, todos esos elementos hay que colocarlos, analizarlos, colocar su nombre, para lo cual es importante todo el conocimiento que se adquirió en historia para hacerlo. Esta, que es otra posibilidad, es en Maracay, es la iglesia del Calvario. Vamos a ver si aquí puedo ver acá. La iglesia del Calvario es otra edificación que también pudieran trabajar. Esta es Nuestra Señora del Consejo, en el Consejo en Aragua. Esta iglesia se ve interesantísima. Nada más que por la cúpula que tiene la torre es digna de estudiarse. Aquí se ve que la están interviniendo. Mm, eh, por ejemplo, vemos aquí que las columnas es una columna estriada, pero cuando la reparan le quitan las estrías a la columna, ¿ve? Y no sé si los muros son de tapia y veo que le están colocando cemento. El cemento no se adhiere a la arquitectura de tierra, a la construcción de tierra. Entonces, fíjense que hay cantidad. Esta es la iglesia de San José de Cagua, en el estado de Aragua, también una iglesia de influencia neoclásica que tiene una torre muy grande que además rompe un poquito como la proporción porque hay una nave, hay dos naves, habría que ver qué hay aquí, pero también muy interesante para estudiar. Tenemos esta, que es la Virgen de la Candelaria en Turmero, que entiendo que no está muy lejos de Maracay, que es una iglesia de influencia neoclásica, pero que uno puede leer algunos elementos barrocos en eh, frontis que tiene aquí la iglesia. Había que ver cómo es el, el altar, cómo es el altar que tiene allí. Entonces, fíjense, aquí también vemos que es de tapia, pero la están reparando con cemento. Entonces, no la podemos reparar con cemento porque el cemento se va a volver a caer. Tenemos esta otra de Nuestra Señora del Carmen en Palo Negro, que también entiendo que está cerca de Maracay, que es otra iglesita bien interesante para trabajar. Se ve que tiene tres naves, ¿verdad? Aquí estaría el credentorio. Y esta, ahora vamos para Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz, bueno, asigné dos. Esta iglesia San Charbel de Puerto Ordaz es una iglesia más reciente, pero con elementos muy interesantes. Este gran arco de medio punto que está aquí rematado por este frontis, ¿verdad? Y estas grandes pilastras. Tiene mucho que analizar esa iglesia. Esta es otra iglesia en el estado Bolívar, también interesantísima, aunque son unas ruinas, que es la iglesia de la Purísima Concepción de Caroní, conocida como la Misión de Caroní. Entonces, fíjense que aquí están unos contrafuertes. Debe ser una iglesia de muros de tapia o gruesos
para que no se caigan, tiene estos contrafuertes. Hay un óculo, aquí está la puerta posterior con un frontis que la demarca, aquí debe haber otra puerta, entonces esa es digna de estudiarse. Además, es un buen ejemplo y un buen ejercicio para estudiantes de arquitectura. Ok, hasta aquí va nuestra clase de hoy. Vamos después a ver otros ejemplos. Estos son ejemplos de unos trabajos especiales de grado de la Universidad de los Andes, de algunos alumnos míos. Esta es una casa en el páramo que se intervino, ¿verdad? Había solamente esta parte de la casa y se intervino, había un molino de trigo, y bueno, la casa se amplió, se arregló, agregó una parte de posada, pero fíjense todo el registro fotográfico y el levantamiento detallado de la edificación, porque necesitamos esa información. Por ejemplo, las ventanas nos hablan mucho de la edificación, de dónde están ubicadas. Es muy distinta las ventanas de la zona andina, de la zona de Falcón, de la zona del llano. Y acá serían las patologías que tienen esa edificación. Ajá, se ha debido a la porción de, ok, aceptar. Bueno, espero que les haya servido lo que les estoy informando. Cualquier pregunta, por favor, la pueden hacer vía mensaje y vamos a planificar una próxima reunión para la semana que viene, pero les pido por favor que participen y que asistan. Saludos y que estén muy bien.